Si tuvieran que describir qué es lo que sus clientes buscan en los profesionales de Latinoamérica, ¿cuáles son esas características genéricas que siempre están? Que cada vez que le piden, necesitamos un perfil, sea la posición que sea, ¿no? Sea una posición de desarrollador de software o más infraestructura o diseñador, lo que sea. ¿Cuáles son esas características o habilidades que, por sobre la experiencia técnica puntual que buscan en los latinoamericanos? Nombraste la experiencia técnica, eso es algo que siempre lo piden, saben que hay un muy buen nivel de expertise y de nivel técnico en general, piden buen inglés y también que puedan adaptarse a los distintos horarios. Lo que sucede con Latinoamérica es que tenemos el beneficio del time zone, el beneficio del nivel técnico, el beneficio del inglés y también entendemos la cultura. Somos muy buenos adaptándonos a la cultura, porque obviamente que estamos hablando de culturas distintas, ¿no? Entonces, al tener esa facilidad para los soft skills que creo que tenemos versus tal vez otras regiones, es el armado de equipos de trabajo en general termina teniendo un output muy lindo, da resultados muy buenos y las compañías ya lo saben, entonces, o ya está instalado en el mercado. El problema que ellos tienen es, necesito ese nexo. No sé cómo salir a contratar, nunca lo hice, en general es la primera vez que lo van a hacer. Hemos tenido algunos clientes que ya tenían equipos en Latinoamérica, pero la mayoría no los tienen, se enteran por algún colega. Digo, estamos hablando de la escena emprendedora, ¿no? Entonces, ay, sí, tal compañía lo está haciendo y tuvo buenos resultados. Chicas, ¿me ayudan? ¿Me dan una mano con esto? Sí. Y bueno, en general es entrar y después ver todo lo que hay, ¿no? O lo que no hay. No hay proceso, ahí andan con bias y así empieza la historia. Tal cual, tal cual. Dijiste tres aspectos que son aspectos que yo siempre pongo mucho énfasis. Adaptarse a la cultura. Ahora les voy a pedir si pueden dar un poquito más para esa persona que, por ejemplo, está en Latinoamérica trabajando para una empresa en Colombia, en Uruguay, en Argentina, donde sea, y de repente dice, quiero trabajar para el exterior. ¿Qué significa adaptarse a la cultura? Ahora igual les voy repitiendo, porque siempre hago lo mismo. Tiro con 5 preguntas y después nos perdemos. Pero bueno, los tres aspectos que mencionaron que para mí son clave es cultura, adaptarte a la cultura, el inglés, qué significa tener buen nivel de inglés y por último, qué significa ese nivel técnico. Esos tres aspectos creo que son los que me calzo de hablar y de martillar en la cabeza de los profesionales, de los candidatos que están buscando ese trabajo, porque son los tres aspectos clave, como ustedes dicen, que es lo que las empresas buscan en los perfiles latinoamericanos. Así que ahí les voy a pedir para que los que están escuchando el podcast entiendan en qué es lo que tienen que trabajar si es que ya no lo tienen. Bueno, como primera medida, sí, las tres súper importantes. Lo que es inglés va a ser siempre un inglés conversacional. Yo siempre les digo a nosotras con Cami, como te decía, hablamos mucho con candidatos, tenemos talleres para candidatos. Si inglés figura en tu currículum, tenés que poder hablarme en inglés durante la entrevista. Sea el nivel que sea, aunque hayas puesto nivel básico. Si pusiste nivel básico, prepárate para que te hablen inglés en la entrevista y tenés que poder conversar conmigo, porque si no, no tiene sentido que esté el idioma ahí. Digo, podés por ahí, a veces, qué sé yo, puedo leer en inglés, puedo escuchar en inglés. Lo que buscan las empresas, obviamente, por ejemplo, de Estados Unidos, es, necesito un empleado que me entienda y que me pueda hablar, digamos, que podamos conversar, que podamos tener dailies sin ningún inconveniente, que podamos tener reuniones, appraisals, hay todo tipo de cuestiones que hay que poder entender lo que me dice un líder, lo que me dicen los colegas y demás. Perfecto. Y ahí agrego una pequeña cosita, porque justamente vos bien dijiste, si pusiste inglés en tu currículum, tenés que poder hablar. Hay gente que va a tener inglés en su currículum porque está estudiando, porque puede tener una conversación básica o tener una lectura y comprensión básica y demás. ¿Ustedes encuentran que hay distintos niveles en las posiciones o dependiendo de la compañía que requieren que tenga inglés, pero que quizás el inglés puede ser a un nivel más básico y otras empresas que digan, no, vos tenés que ir a trabajar con el cliente de forma directa o con el product manager que está en Cincinnati y no habla una gota de español, así que todo tiene que ser inglés? ¿Encuentran que hay esos distintos niveles? Depende mucho de la empresa y de cómo sea el trabajo.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos con startups de Estados Unidos, donde la mitad del equipo por ahí está en Estados Unidos, la otra mitad lo contratan remotamente. En esos casos no es una opción el inglés. No es El opcional. inglés tiene que ser Básicamente, 100% pero, fluido. pero Santi, digamos, tenés que tener una daily con tu equipo y la mitad tenés un compañero en Egipto, el otro que está en España, el otro que está en Estados Unidos y vos. Tenés que poder comunicarte en inglés porque, digamos, si no vas a tener un gran problema. Y más allá de eso, la empresa no le va a servir, pero porque no hay un tema de comunicación que no va a funcionar. Y ahora vamos a lo que es la cultura, que también es importante, pero sí, decime. Ahora pregunta porque la gente a mí me pregunta, creo que la pregunta que más me hicieron durante el 2023 fue, no sé si mi nivel de inglés es suficiente. Y a nosotros nos pasa con clientes, que tenemos algunos clientes que el inglés tiene que ser perfecto. Y perfecto me refiero a que se tienen que poder comunicar fluidamente y pueden trabajar fluidamente. Que no quiere decir que tengan que tener una pronunciación perfecta y tampoco quiere decir que tengan que tener una gramática perfecta, sino que el trabajo tiene que fluir para que se puedan lograr los objetivos. Pero después tenemos otros clientes que, porque ya se armó un equipo en Argentina, por más que el equipo central sigue en Estados Unidos, el inglés tiene que ser lo suficientemente bueno como para que asistan a las daily meetings, a las daily stand-ups y demás, pero tampoco es que tienen que tener un nivel de inglés lo suficientemente sofisticado como para que tengan que tener una discusión de una solución a un problema o presentarse con un cliente o algo por el estilo. A eso era un poco a lo que me refería, pero Perdón, y agrego algo acá, y esto va más para los candidatos. Hay estándares internacionales para no caer en lo subjetivo, ¿sí? De lo que es el nivel de inglés. Y justo Beth es traductora, así que ella lo sabe más que nadie. No se trata a veces creo que hay dos cuestiones, del nivel del idioma, sino también de la comunicación, como vos decís, Santi. Entonces, saber que llego al estándar y ser lo más honesto posible, porque en el momento en el que uno miente o estira la verdad en un CV, después lo va a tener que ir a defender una entrevista y eso es muy peligroso. Es nuestra recomendación número 1, es la regla de oro. No mentir en el CV, no poner nada que no voy a poder hacer porque después no lo puedo defender. Nosotras somos muy basadas en performance para hacer nuestras entrevistas. Vamos a los skills, vamos a la experiencia, pero también te queremos ver en acción. Entonces, hay veces que conducimos una entrevista enteramente en inglés, más allá de que se necesite o no el nivel. Y ahí es donde se ven las cuestiones, y más cuando uno se pone técnico. Entonces, comunicación, nivel de inglés, y vayamos a lo objetivo, que es el estándar internacional, un B1, un C1, que soy. Hay hasta tools donde uno se puede autoevaluar. Entonces, usemos los recursos que hoy tenemos para poder poner en el... esa herramienta me parece que es genial. Para mí muchas veces me preguntan, soy B1, C2, A1, y yo muchas veces lo que les respondo es, no tengo ni idea qué significa cada una de esas cosas. Sí, es que varía mucho porque, a ver, Cami es tal cual, pero de golpe tenés el hiring manager que te dice, no sé qué nivel es, pero a mí me parece que este inglés está ok o no es suficiente. Digo, siempre también va a estar la subjetividad, pero es tal cual. Y de hecho te cuento una historia. Hace unos meses, entrevistando a una candidata para un puesto que tenía, lo que decías vos antes, ¿no? ¿Va a hablar con un cliente o va a ser más para en el equipo la comunicación? Y hablábamos con una chica que era para de cara al cliente y ella había puesto que en su currículum que tenía inglés, creo que había puesto inglés intermedio, portugués avanzado. Estábamos hablando en inglés porque en realidad el core era en inglés, le estaba costando muchísimo hilar oraciones, entonces yo hablo un poco de portugués, en su momento lo estudié, ahora que vine a Italia y aprendí italiano, chau portugués, pero algo me queda. Le quise hacer un favor, te lo juro, Santi, no fue empezar a hablar le digo: "Si te parece, pasemos a portugués", para hacerle un favor a ella, como para que pudiera comunicarse, ni siquiera pudo empezar a hablar. Entonces, es gravísimo. Claro, digamos, y a eso es un poco a lo que decía Cami. Totalmente. Y yo también últimamente pongo mucho énfasis de que vos quizás trabajás en inglés todos los días y te manejás y en un equipo donde ya conoces a las personas, donde ya tenés confianza, donde ya conoces la arquitectura de lo que estás haciendo, ya conoces la industria, el producto y demás, y tenés un nivel de inglés. Ahora, mi punto de vista es que en las entrevistas el inglés siempre tiene que ser hasta mejor todavía, porque es el momento donde vos tenés que demostrar tus habilidades, tu capacidad, tu experiencia. Es el momento que del otro lado te están evaluando y dicen, bueno, si en esta reunión yo no me puedo desempeñar bien en la charla con esta persona,
¿por qué voy a contratar a alguien que está a miles de kilómetros de distancia? Si en esta reunión no funcionó, entonces para mí siempre el nivel de inglés en la entrevista incluso tiene que hasta ser mejor. Y para estas personas que quizás ya llevan mucho tiempo trabajando en inglés, como pueden en su empresa, donde ya los conocen, donde ya hay una confianza, donde ya tienen conocimiento del código, de la arquitectura, no quiere decir que vas a poder hacer un buen proceso de entrevistas para conseguir trabajo en una nueva empresa. Y te digo más, hay algo que el candidato suele decir mucho que es, uy, es que me agarraste de sorpresa, no preparé nada en inglés. Mira, yo tal vez es porque estoy un poco cegada porque yo soy traductora, pero si necesitas preparar una entrevista en un idioma es porque no podés hablar ese idioma de golpe en una daily. Nadie te va a decir, nadie te va a pasar un script, ¿no? De lo que van a hablar en esa reunión. Vos tenés que encontrarte con lo que, nada, viene tu jefe, te pregunta algo, le tenés que poder contestar. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. El otro tema que va de la mano un poco del idioma y de la comunicación, como vos decías, Cami, es el tema de la cultura. Las cosas de cómo las empresas americanas están acostumbradas a trabajar o cómo quizás a veces usan mucho de vuelta, ¿no? Es cultural e idioma, FYI. Y gente que quizás de repente dice, ¿qué es esto? Hoy en día lo googleás y tampoco es muy complejo, ¿no? Pero sí. ¿Qué vende lo cultural? Que yo siempre trato de, y está buenísimo y era una de las razones por las cuales los quería invitar, es que ustedes deben tener miles de experiencias donde algo no funcionó. Entonces, que puedan compartir esas experiencias de culturalmente donde fue que la gente no se pudo adaptar, que es lo que las empresas esperan culturalmente para ser exitosos en ese proceso de entrevistas. Y por sobre todo después en el día a día en el trabajo. Esto es súper importante. Hay algo que yo admiro de los estadounidenses, porque yo soy tardo, soy larguera, digo en general, y con Beth siempre lo decimos, cada vez que voy a hablar de un tema hago toda una introducción, y ellos tienen esto que en un equipo de trabajo, tengo una anécdota personal, lo bautizamos como skip intro, como Netflix, como skip intro, y son efectivos, cortos, short and sweet, al punto. Cortito y al pie. Cortito y al pie, tal cual. Entonces, esa es una cuestión cultural. Y, por ejemplo, si vamos a Latinoamérica, sabemos que no somos así. En general nos encanta hablar, nos encanta dar vueltas, contarte de mi perro, de mi abuela, de mi familia, preguntarte por la tuya y después, te tenía que pedir algo, ya se pasó media hora. Entonces, creo que eso es algo que los latinoamericanos hemos aprendido a captar muy bien, y si me voy a Argentina, más todavía. Y tengo una anécdota personal en la que una vez estaba hablando con un manager y le digo, hi, ex, no vamos a decir el nombre, how are you doing today? ¿Cómo estás hoy? Y después le iba a preguntar cuando él me respondiera. Y él me respondió, y esta es una de las mayores enseñanzas que tengo en Slack, en comunicación por Slack. Camila, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por preguntarme. Yo estoy muy ocupada en reuniones en general. Te pido que la próxima vez me tires el mensaje de lo que necesitas directo. No me voy a ofender. Y yo me acuerdo que en ese momento lo sentí como súper fuerte. Dije, wow, me mandé una, hice algo mal. Digo, pero en realidad me estaba queriendo decir, seamos efectivos en la comunicación. Yo sé que me venís a pedir algo. Pedímelo y ya, no me voy a ofender. Y es más, lo necesito. Creo que hemos Muy captado... gracioso. A una persona de mi equipo le pasó, pero exactamente lo mismo. Que de hecho fue distinto, ¿no? Porque estoy hablando con esta persona, con este cliente, y me dice, Santi, por favor, ¿le puedes pedir a tu equipo que cuando me hable, primero me ponga todo en un mensaje y segundo, que me pregunten cómo estoy y que me digan buen día, pero que me digan exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, porque si no, es más, me acuerdo que puso un término que era, no me lo acuerdo ahora, pero era como así de... Evitemos todo el small talk y vayamos a lo que tenemos que hablar. Y me acuerdo que después me lo dijo a mí, ni siquiera se lo dijo a la persona del equipo. Entonces cuando me siento después con la persona del equipo me dice, pero pará, ¿qué dices? Si siempre hablábamos re bien antes. Y ahora, y bueno, se ve que esta persona no le dijo nada. En ese momento me dijo, basta, no me digas más, hola, ¿cómo estás? Buen día, después te contesto, después me contestás. Así que sí, es verdad. Pero te digo algo, si hay algo que en latinoamericano tiene en general, y algo que tenemos es que somos muy adaptables. Entonces, 100%. también lo que tiene el candidato latino es que enseguida entiende. Es como, bueno, ya entendí todo, ya entendí cuál es, o sea, ya entiendo cómo es la manera de comunicarse,
y se adaptan mucho más rápido, y eso es algo que está buenísimo. Es algo, de hecho, por lo que también el talento latinoamericano es tan buscado, ¿no? Es realmente más allá de que, obviamente, considerando los precios en Estados Unidos, es mucho más efectivo de golpe a nivel precio contratar afuera, contratar en Latinoamérica. Hay un tema cultural, el latino como que está en el medio de la cultura europea y la cultura estadounidense de una manera que funciona bárbaro. Hace muy poquito teníamos una call con una llamada con un potencial cliente que nos decía, no queremos, estábamos buscando en Europa y queremos pasar a Latinoamérica porque vemos que hay mucha más cercanía de cultura con clientes estadounidenses. Entonces, nada, eso también es algo que suma muchísimo. Totalmente de acuerdo. Cuando estaba en Nueva Zelanda y Nueva Zelanda los equipos de tecnología pasa lo mismo un poco en todo el mundo, pero en Nueva Zelanda creo que todavía es más notorio. Donde vos entras a un equipo de desarrolladores de software y tenés gente de todo el mundo. Rusia, Ucrania, Europa, Alemania, o sea, y después te vas a India, a Filipinas, a Singapur, a Sri Lanka, Sudáfrica, Latinoamérica, gente de todo el mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y no porque seamos latinos y argentinos, pero el latino se adapta. El latino rápidamente entiende cómo hay que jugar el partido. Cuando otras geografías asiáticas, por lo general más asiáticas, tienen una cultura de ellos tan fuerte y tan nativa que se les hace mucho más difícil adaptarse. Entonces, hay una gran diferencia. Es interesantísimo. Hay culturas, por ejemplo, Asia, hay algunas culturas que son más de hacia el otro. Entonces, de golpe, lo que hablaba Camila, ¿no? Del feedback inmediato y enseguida te voy con un feedback, es súper fuerte, ¿eh? Y de hecho hay un libro muy interesante sobre la cultura Netflix que habla de esto. Netflix tiene una cultura de feedback, de candor, de decir las cosas directamente y sin tanto preámbulo. Y se les complicó mucho incorporar esa cultura en oficinas asiáticas muchas veces, por esto, ¿no? Por esta diferencia. Esto que ustedes dijeron es tal cual. El cómo la gente habla y no va al grano y no es certero o determinado con la información que comparte, creo que eso muchas veces en la entrevista hay gente que quizás tiene las habilidades para hacer el puesto de trabajo, pero a la hora de prepararse para la entrevista o a la hora de ir a la entrevista no pueden comunicar articuladamente su experiencia, sus habilidades, describir cómo funciona la compañía, cómo funciona el equipo. Y muchas veces les va mal eso por eso en la entrevista. Y no obstante también, yo veo acá en Estados Unidos cuando entrevisto gente local, la gente se prepara, está 10.000 veces más preparada para ir a una entrevista. De hecho, como entrevistador tenés que tener habilidades para poder entrevistar porque la gente está muy preparada para hacer entrevistas de cómo expresar su experiencia, sus habilidades, de explicar cómo funcionan los equipos y demás. Cuando los latinos, en ese sentido, creo que es algo que tienen que preparar un montón. El que no está acostumbrado realmente puede ser un muy buen profesional, pero muy probablemente le va a ir mal en la entrevista. Y muy probablemente se va a poder adaptar rápido, pero si no pasaste la entrevista, se terminó el partido. Totalmente. Y hasta te diría que hay un paso anterior, que es preparar bien tener bien tu CV para poder llegar a la entrevista. Casualmente, nosotras tenemos un taller para candidatos, decía que damos consultoría para candidatos, Santi, y nació de esta necesidad. Nos cansamos de ver profesionales brillantes y candidatos brillantes que en realidad no tenían una comunicación efectiva, pero había falta de preparación total al momento de la entrevista. Entonces empezamos a hacer role-playings, empezamos a compartir buenas prácticas y todo parte de esa base. Lo primero que hay que hacer es, si hacemos un recorrido corto, identificar cuáles son mis objetivos y cuáles son mis no negociables. El candidato estadounidense esto lo tiene como si fuese su ABC. No tiene miedo de hablar de salario, no tiene miedo de hablar de lo que negocia o no negocia. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo quiero? Segundo, ¿qué quiero de mi compañía, de la compañía a la que estoy aspirando? Tercero, preparar. Yo conozco mi carrera profesional, sí, pero preparé un pitch alguna vez. Es decir, yo puedo hablar 1 minuto y medio y resumir toda mi carrera profesional. En la mayoría de los casos no, porque nosotras cuando lo preguntamos en el taller no saben por dónde empezar, se van a lo personal. Y ahora
tiene un montón de cosas para decir seguro sobre esto, porque a ella le encanta la parte de pinchar a los candidatos y ponerlos contra la espada y la pared, porque es un ejercicio necesario, se aprende muchísimo. Y algo donde se falla mucho también en la entrevista es en las preguntas incómodas. No se preparan para la pregunta del entrevistador de, bueno, contame algo que haya salido mal. Ahí flaquean y se les arma un menjunje y a uno le da miedo de hablar de eso, cuando en realidad es parte de la vida laboral y también hay que saber preparar esa respuesta. Hay métodos, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y después, lo último que digo es, siempre yo daba este tip como recruiter y decía, recruiter's tip, tener preparado preguntas. Siempre 3 a 5 preguntas porque va a haber un espacio para preguntas y está mal visto que vos no hagas una pregunta. Se lee como falta de interés en general. Entonces, tenés que tener alguna curiosidad. Es imposible que te hayan dicho todo en media hora, 45 minutos de entrevista. Algo te va a quedar en el tintero. Y si es algo técnico y vos estás con un reclutador, preguntáselo y decirle, tengo estas preguntas, pero tal vez son más para el equipo técnico. Lo más probable es que el recruiter te diga, voy a ir al equipo técnico, le pregunto y vuelvo con estas respuestas para vos. Entonces, hay un montón de cosas que uno puede preguntar. Esos son como los axiomas de la entrevista. 100%. Antes de pasar a la parte del conocimiento técnico que buscan las compañías, ¿alguna otra cosa cultural que afecte quizás al trabajo en el día a día y no tanto en el proceso de entrevista, que hayan encontrado que después les pasó que tuvieron feedback de algún cliente, de algún profesional o algo? Creo que es una pregunta súper interesante, porque en realidad, a ver, hay mil cosas que yo te puedo decir. La cultura del argentino, la cultura de la, no sé, digo, cambia respecto de, o sea, se puede hacer comparativas de cómo es las personas, cómo son las personas en general. Creo que hay algo que viene muy relacionado con lo que Cami decía, que es entender con quién estoy entrevistando, entender de la empresa, porque también hay una realidad. Muchas veces nos contactan candidatos, nos dicen, hola, mira, este es mi currículum. Hay 2 cosas acá. Te dicen, mira, estoy buscando de ejecutivo de cuentas, pero también sirvo como ventas y también, ¿viste el libro Don't Make Me Think? La interacción entre la computadora y el humano. No me Sí. hagas pensar. Eso lo tenés que tener vos definido. Vos tenés que saber a dónde estás aplicando, qué es lo que querés hacer. O sea, y viene muy de la mano con lo que decía Cami, los objetivos, ¿no? Y lo mismo va con las empresas. Hay veces que cuando no te hacen preguntas te das cuenta de que ni siquiera revisaron quién es la empresa para la que están entrevistando. Y eso te da la pauta como que, che, cualquier cosa me viene bien, con que me des un buen salario yo estoy, damos buenos beneficios, y te puede salir bien y podés entrar a la empresa. El problema es cuando entraste, entender que no hay 2 empresas iguales. Cada empresa tiene su cultura. Hay empresas que le dan menos bolilla a la cultura, pero hay otras que le ponen mucho peso a la cultura. Tenemos uno de nuestros clientes, para ellos viene cultura y después todo lo demás. Si el pibe es brillante, estoy entrevistando con un candidato brillante, pero la cultura no va, no va. Y no lo negocian. Entonces, de golpe, tal vez no hay algo en la cultura que por ahí les haga tener una desventaja. Sí, cuando no entienden dónde entraron a trabajar y no toman en serio los valores de la empresa, la cultura dentro de la empresa y cómo se trabaja dentro de esa empresa. Eso sí puede, y eso le puede pasar a cualquier candidato de todo el mundo. Es eso, es entender que el rol es importante, pero la empresa en la que estás trabajando también es importante. Es un todo. Para mí la definición de cultura es lo que se permite y lo que no se permite en una organización, que puede ser lo que se premia o lo que se castiga. Y al final del día, la cultura son si trabajamos con sistemas o no trabajamos con sistemas y procesos, como también puede ser algo más, si saludo cuando llego a la mañana o no saludo, o si saludo con un beso, o si saludo o si directamente no saludo. Pero después también, para lo que vos estás diciendo, es la cultura es cómo se trabaja. Si se permite, de vuelta, ¿no? Algo de los latinos, llegar a todas las reuniones 3-5 minutos tarde, o si estás a tiempo, de si tenés la cámara prendida o no tenés la cámara prendida, si tenés la cámara prendida pero atrás tenés tu cama dada vuelta con el gato que te está pasando por enfrente mientras que estás hablando con ellos. De vuelta, ¿no? El mundo de tecnología siempre es más laxo en cuanto a las formalidades, pero yo sigo encontrando una diferencia a la hora de cómo los latinos son más incluso laxos todavía a cómo son los norteamericanos, los estadounidenses. Incluso también, si vas a trabajar remoto, como mucha gente
o no tiene un buen micrófono para que se te escuche bien, o una buena cámara para que se te vea bien. Obviamente después pillás, y muy probablemente en Latinoamérica también hay limitaciones económicas y de acceso a esos productos, pero bueno, son todas las pequeñas cositas que hacen a lo que te va a permitir crecer más rápido o más lento trabajando con una cultura distinta y particularmente la estadounidense. Y también sobre esto mencionar que muchos candidatos, obviamente, mucha gente quiere trabajo remoto. Mucha gente, cada vez más gente y está buenísimo y nosotras súper, como decía Cami, somos advocates de lo que es trabajo remoto, pero entender que a veces cuando uno trabaja remoto se marea un poco alrededor de esto, de la cultura, y piensa como, bueno, da lo mismo, tal cual lo que decías, prender la cámara, no prenderla, al no estar en contacto constante con las empresas, con nuestros colegas, por ejemplo, para las empresas es mucho más difícil establecer cultura y respetarla y hacer que la gente trabaje dentro de esa cultura, ¿no? Pero que el trabajo sea remoto no significa que la cultura no existe y que la cultura la invento yo. Eso es súper importante. Sí, y agrego algo que en realidad juega mucho a favor, que es que los estadounidenses, y esto sí es una cuestión más cultural, son más concretos y más literales, y no hay tantas cuestiones tácitas, o por lo menos hay menos, porque la cultura tiene esto de, bueno, hay muchas reglas no dichas. En realidad, en Estados Unidos, creo que esto es algo que tenemos que valorar, hay muchas reglas de convivencia que están escritas en un código de ética, están documentadas, y eso está buenísimo, tomarnos el tiempo para leerlos, para entender de dónde vienen los valores y poder conducirse de esa manera dentro de la compañía, porque no me estoy afectando a mi performance nada más, estoy afectando al resto. Si yo entro a una reunión sin cámara, puede ser leído como una falta de respeto. Digo, puedo tener un día de mala conexión, pero también es una cuestión de respeto hacia los demás y muchas compañías ya lo tienen explicitado. Así que solamente seguir las reglas, ni siquiera las tengo que descifrar. Y que me parece que eso es una enseñanza que todavía nos queda para aprender con esto que decías, que a veces somos un poco más laxos, más relajados. Nosotros no lo leemos como una falta de respeto, pero otra cultura sí puede hacerlo. Entonces tenemos que entender que también estamos compartiendo con personas que tienen otra cultura y respetarla. Al final del día yo creo que se basa en el respeto, sí. Y también entender que no es que lo que ellos hacen está bien y lo que nosotros hacemos está mal, sino que es distinto. No mucho más que eso. ¿Qué es lo que sus clientes quieren cuando buscan personas, por decir, quiero un senior backend developer desde el punto de vista técnico? Que justamente también hay veces que incluye aspectos no tan técnicos el seniority. Y qué es lo que buscan, ¿no? Para no quedarnos con ese que no me gusta, 10 años de experiencia. Ok, 10 años de experiencia puede ser un año repetido 10 veces o puede ser 10 años de continuo aprendizaje. Técnicamente, ¿qué es lo que en expertise, en seniority, qué es lo que buscan sus clientes? Esta es importantísima. Primero, nosotras, si tenemos un cliente que está haciendo solo años de experiencia, les vamos a aconsejar que no lo hagan. De hecho, hay muchas job descriptions que ya están sacando esto y esta es una conversación que data de años. Por esto que decís, no significa que tengan los skills, que tengan las competencias que se necesitan. Entonces, lo primero que se hace cuando se va a crear una posición es el job analysis. Y ahí es donde se discute todo eso. Porque cuando la job description ya está o la posición ya está afuera, es mucho más difícil pelear esa batalla. Pero vamos a lo que es la performance. ¿Qué es lo que puede lograr un senior para vos? Porque también cada compañía tiene su vara. Muchas veces nos regimos por lo que son las fan companies, Facebook, ahora Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google, para aclarar lo que son las fan companies. Pero no todos tienen esa misma vara y no todo es tan estándar. Y como decís, no todo es tan simple. Es una pregunta que cruza muchas variables. Para una compañía, tiene que ver también con la necesidad de la compañía. Si yo estoy en una startup, tengo que saber que el founding team, ese primer equipo o la segunda generación, van a ser personas que van a impactar muy fuerte en la organización. Entonces, tienen que tener, primero, un buen nivel técnico, también tecnologías actualizadas si se requiere, y una buena performance. Por eso vamos a tener que tener un proceso acorde. Y es ahí donde se va a saber la verdad. Eso es lo que va a determinar el seniority de la persona. Porque puedo tener una persona con 5 años de experiencia que realmente le termine pasando el trapo, hablando mal y pronto, al que tiene 10, porque no hubo un aprendizaje constante, porque muchas veces hay gente que
conoce el ciclo de desarrollo de un producto completo, o puedo tener una persona que se cambió 20 veces de empresa y no llegó a conocerlo completo y yo necesitaba una persona que conociera el end-to-end. Entonces, va a depender de la necesidad, del nivel técnico y de lo que yo puedo hacer, también de cuán efectivo soy cuando tengo tal o cual recurso. Y después creo que también el seniority se va determinando, y esto es como ligarlo a otra cosa, a la necesidad del negocio. Cuanto más senior me vuelvo, entiendo más cómo impacta el producto y lo que yo estoy escalando, por ejemplo, o lo que yo estoy robusteciendo con el objetivo del negocio. Yo creo que una persona senior tiene ese entendimiento y eso también te lo va dando la experiencia, o no. Digo, hay gente que nunca lo termina de entender, pero cuando uno puede cruzar esos OKRs, KPIs, cualquier métrica de éxito y entiende para qué está haciendo lo que está haciendo, está un nivel más arriba. ¿Cuál es el rango salarial que ustedes por lo general manejan para perfiles de desarrolladores, infraestructura, más o menos? A mí siempre que me preguntan, yo digo, mira, está este rango, que no quiere decir que haya empresas que paguen más o empresas que paguen menos. Y después lo que vos acabas de decir, Cami, que es que puedes llegar a pagar, no sé, $7,000, $8,000 mensuales por un senior, pero hay que ver si ellos te consideran senior a vos. Con lo cual es totalmente subjetivo este tema. Pero si un cliente les pregunta a ustedes, ¿cómo están los rangos salariales hoy en Latinoamérica? ¿Qué les responden? Voy a poner, claro, para darte un promedio, pero después voy a ir con el lado B, que también se lo decimos a los clientes, partners, y lo debatimos muchísimo en comunidades de recruiters. Por ejemplo, si estoy hablando de un mid-level software engineer full stack, algo que puede abundar en el mercado, puedo empezar a hablar de $5,000 al mes, o bueno, inclusive 50 al año, yendo un poquito más abajo, pero después empiezan a subir. La realidad es que obviamente cada país tiene su política salarial y hay un montón de cuestiones. No es lo mismo Brasil que Argentina, obviamente no es ni siquiera lo mismo Uruguay que Argentina ni que Chile, y somos limítrofes, literalmente estamos al lado, y son plazas más chicas. Entonces, me preguntan, ¿cuánto puedo llegar a pagar por un software engineer? Así, mismo software engineer en Argentina ahora versus Brasil, entre 5 y 10. Y estoy hablando de un desvío del 50%. Entonces, la respuesta correcta para nosotras siempre es, nosotras no hacemos salary benchmark, es decir, no te podemos dar un salario hoy, lo que hacemos es darte data en tiempo real. Yo voy a buscar al candidato que vos necesitas y a todos les voy a preguntar sus salary expectations, qué es lo que están buscando. Y después vamos a sacar promedios, y lo que hacemos también muchas veces, somos muy fan de la data y acá Beth es como la que tiene esa insignia, pero sacamos percentiles para ubicar a los candidatos digamos, en unidad de posición, y también hacemos cortes por país, por distintas regiones, para que puedan cruzar, bueno, puedo pagar hasta acá y puedo pagar esta expertise. Entonces comparo candidatos, pero de nuevo, yo no sé si decirte entre 5 y 10, no sé si te sirve. Yo creo que sí sirve, mismo para un candidato. Creo que le puedo decir, mira, le puedo ganar entre 5 y 10. Ahora, hay un millón de dependes en el medio. Yo tuve un profesor en la universidad que siempre decía, cuando te pregunten algo, vos respondés, depende. Siempre la respuesta es depende. Después ves. Pero siempre depende. Y es como vos decís, ¿no? Entre $5,000 y $10,000. Pero después va a depender de, ok, la empresa, ¿en qué industria trabaja? La empresa, ¿con qué tecnologías trabaja? La empresa tiene un equipo de cuántas personas. O sea, hay una variable infinita de aspectos a tener en cuenta. Por supuesto, después si hablamos de quiero a alguien senior, qué significa senior, qué habilidad, depende. Y ahí vuelve la importancia de entender con quién estamos entrevistando. Hoy con Internet tenemos acceso a toda la información pública que haya de la empresa, podemos acceder. Podemos saber si tuvieron una ronda de inversión, que significa que tienen un poco más de plata. Podemos entender si le está yendo mal a la empresa. Podemos entender incluso por qué están buscando una empresa de Estados Unidos, por qué está buscando en Latinoamérica. Tienen oficinas, que también cambia, porque también va a depender incluso en qué moneda te van a pagar. Digo Argentina, como puedo decir cualquier otro país, ¿no? ¿Por qué están saliendo a contratar a Latinoamérica? ¿Qué está pasando? ¿Necesitan bajar costos o en realidad están buscando inyectar
para poder expandir. Hay un montón de preguntas que puede hacerse el candidato y que puede responderse con internet y es muy importante. Más allá de lo que yo creo que valgo, hay algo que se llama oferta y demanda y algo que se llama mercado, a lo que tenemos que también prestarle atención. Porque también, muy seguramente, lo que yo creo que valga puede llegar a estar sesgado. Posiblemente lo esté para arriba y para abajo. 100%. Y creo que eso también es algo que ustedes deberán pelear varias batallas cuando hablan con sus clientes, de que no es, quiero un senior developer y le vamos a ofrecer $7.000. Bueno, sí, es como que yo diga, quiero una casa y de tantos cuartos, tal estado, con esto, con lo otro, y voy a pagar tanta plata. Buenísimo, ese es tu presupuesto. Ahora vamos a ver si eso que vos querés existe. Y como vos decís, Cami, en data en vida real, porque en 3 meses te cambió toda la película. Tal cual. Y otra cosa que agrego para, nada, terminar el tema, pero desde el otro lado, siempre invitamos al cliente a ver el retorno de inversión y el costo de oportunidad, porque hablamos mucho de lo que es la métrica en recruiting de time to fill, cuánto tiempo tardamos en llenar a esta posición. No es lo mismo tenerla 30 días que 60 días, porque vos estás buscando un candidato por $1.000 menos. Y además, si encontraste al candidato, ¿cuál es el retorno de inversión? Nosotros tenemos una práctica muy común que viene mucho de la búsqueda ejecutiva, que es presentar al candidato proactivamente. Hay veces que nosotros encontramos candidatos que son brillantes y que decimos, a esta organización viene y la da vuelta. O sea, no sé, la escala. Y lo presentamos y hemos tenido casos de éxito donde han contratado gente que no estaba dentro del plan de contratación o del hiring plan. Y realmente uno ve los cambios que se implementan en la organización y eso es un retorno de inversión. Esa búsqueda se paga sola, entre comillas, porque vos tenés un candidato que termina siendo empleado en tu empresa y te cambió la realidad de la empresa. Y eso pasa, sobre todo en el mundo de las startups. Entonces, la pregunta del presupuesto y del precio hay que estar analizando constantemente el costo-beneficio. ¿Voy a sacrificar a un buen candidato por $5.000, $10.000 al año? Bueno, esa es una pregunta que se la tiene que hacer toda organización y que nosotras siempre le hacemos a los equipos. Y el candidato, a los candidatos, digamos, en base a lo que dice Cami, es también hacer la matemática inversa, ¿no? O sea, es, si me gusta una empresa, y me gusta, y es mi empresa target, y yo me muero por entrar a esa empresa, por más de que no haya un rol, toco puertas. Contacto a algún recruiter que trabaje ahí. Digo, che, mira, hoy no veo un rol para mí, pero me apasiona lo que están haciendo, los quiero ayudar, quiero estar. Esto es como cuando, viste, hay un montón de casos, hay un montón de historias, qué sé yo. Se me ocurre, por ejemplo, Gamuza de Cebollitas, una serie de que estuvo en toda Latinoamérica, ¿no? Argentina, pero que estuvo en toda Latinoamérica. Gamuza era el protagonista de la serie y es un personaje que no existía. El actor fue, digo, audicionó y dijeron, che, pará. Bueno, esto es una historia, viste, yo sé esos datos. Bueno, no sirven para nada, pero está bueno para ejemplificar. No, para mí, a ver, tocas un tópico que es clave, que es el desarrollar una red profesional. Porque justamente si vamos a estar hablando de salarios, si vamos a estar hablando de búsqueda de trabajo y vos estás hace mucho tiempo en una compañía y te pagan X y vos pensás que valés tanto y no hablas con nadie de afuera, lo más probable es que no tengas ni idea de cuánto valés, por más que creas que sí. Y después, por otro lado, te estás perdiendo oportunidades por no entender qué está pasando de afuera y si hay una organización que te interesa y que te gusta lo que estás haciendo y que crees que puedes ayudarnos, definitivamente es ver cómo puedes contribuir genuinamente y eso eventualmente termina siendo una contratación, porque qué mejor que una persona que no está en tu organización quiera contribuir a la tuya desde afuera en su tiempo libre que está pensando en vos. O sea, y eso creo que son las nuevas tendencias de cómo se tiene que uno posicionar a la hora de su carrera profesional, que ya no es más, hay una búsqueda de trabajo en algún portal de trabajo, aplico y ya está. Eso sigue existiendo, por supuesto, no creo que deje de existir, pero hay que entender No puede ser la única forma. exactamente. Y es Hay que entender que las reglas del juego cambiaron, que cambian constantemente y hay que mantenerse ahí a tope. Y eso es algo que sí, que los candidatos tienen que entender. La realidad es que siempre buscar trabajo fue un trabajo en sí mismo, hoy creo que más que nunca. Y tendría que ser un trabajo constante que no para, porque por más de que estemos felices donde estamos, tanto layoff que hay hoy en día nos ha demostrado que nada es para siempre y que siempre está bueno
trabajar en mi marca personal, trabajar en mis estrategias de búsqueda digamos, de networking, de agrandar mi red de contactos y de ser siempre empleable y estar siempre ahí mirando de reojo. Antes de ayer hablé con una persona que es un CTO en Nueva Zelanda y que me pidió tener una charla y me dice, estoy feliz en mi trabajo, la empresa está sólida, estoy contento, es mi primer puesto de CTO y tengo un problema. Nueva Zelanda es muy chico y no hay mucha oferta para CTOs o Head of Engineering o Vice President of Engineering más. Llega a pasar algo en mi compañía y me dice, voy a tener un problema. De hecho, acabo de entrevistar para un puesto de Head of IT y la gente que entrevistaba estaba hace 3 meses, 6 meses buscando trabajo. Entonces, tengo un problema. Ya empecé a hacer A, B, C y D, un podcast, una meetup, etcétera, para desarrollar mi red en todo lo que es el campo de CTO a ese nivel de liderazgo. Y para mí lo más curioso es que esta gente que siempre está un paso adelante, por alguna razón, siempre llegó lejos en su carrera. Y por otro lado, toda esa gente que no está un paso adelante, que se queda en la zona de confort, son los que después más le cuesta seguir creciendo en su carrera. Y eso es todo. Y eso fue siempre así, pero ahora ya el que no esté un paso adelante se va a quedar afuera. Ya no es opcional, no es opcional. Parece Exacto. un poco fatalista, pero no hay que asustarse, hay que tomarlo en serio como un consejo que realmente es así. Hoy en día el que no está constantemente aprendiendo lo que se llama upskilling, reskilling, el que no está constantemente en movimiento, eh, se queda fuera porque el mercado avanza a una velocidad, nosotras como recruiters lo vemos y cada tanto te da un vértigo, porque digo, es constantemente reinventarse, constantemente ver, pasan cosas nuevas y uno tiene que estar bueno viendo cómo adapta el trabajo que está haciendo. Y también la importancia, y nosotras lo decimos todo el tiempo con Camila, la importancia de todo lo que nos hace humanos hoy es un diferencial. Y eso es algo que no hay que subestimar, ¿no? Mucho foco en lo Human técnico. skills. Ya no son más soft skills, son human skills. Mira, hace poquito, el año pasado, estuve en el Web Summit en Portugal y Cassie Kosirkov, que es una data scientist muy importante, ella daba una charla y hablaba sobre las skills del futuro, ¿no? Las cosas que hay que tener a futuro para estar en el mercado laboral y ser competitivo. Una de las 10 skills que mencionó era engineering. El resto eran todas skills humanas que puede tener desde el CTO del que hablabas recién hasta un ejecutivo de cuentas que trabaja en un banco. Ese es el future of work. Los puestos que requerían de todas estas habilidades de pensamiento crítico, influencia, toma de decisiones, negociación, skills que por lo general se encontraban de puestos de un seniority operativo para arriba y middle management y executive, hoy en día ya están en todos los puestos. Chicas, ¿algo más que no les haya preguntado que les gustaría dejar? Yo simplemente una invitación a todos los candidatos a que diseñen y empiecen a implementar su estrategia. El mejor momento para empezar a pensar en hacer un cambio es ahora, no cuando uno está desesperado por cambiar. No porque vayan a cambiar, pero entender hacia dónde va mi carrera profesional. No siempre el que mejor paga es la mejor opción, no siempre donde estoy es la mejor opción y tengo que tener en cuenta qué quiero lograr a futuro y cómo lo voy a lograr. Así que, bueno, me parece que nos falta a veces, o por lo menos es lo que escuchamos de los candidatos, ese pensamiento o esa elaboración, entender qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar y después trazar el camino. Trazar el camino termina siendo lo más fácil, pero a veces no hay ni siquiera una estrella guía como para entender a dónde estamos yendo. Y eso puede ser un gran problema. Y yo agregaría a eso la importancia del impacto y el propósito, ¿no? Hoy en día, te digo, yo todos los viernes nosotras trabajamos con empresas que estén haciendo un impacto positivo, ya sea desde la cultura o desde la misión. Y lo que es la inversión en empresas de impacto crece y no para. Este año se viene mucho lo que es clima, por ejemplo, porque tenemos un solo planeta y es ahora, digamos. Y la importancia como candidato también de entender cuál es mi propósito, a qué tipo de empresa quiero ayudar. Porque no hay nada más fácil que hacer un buen trabajo que cuando realmente crees en lo que estás haciendo y crees en el impacto que estás teniendo. Y eso ponerlo en la balanza también al momento de diseñar la estrategia, porque importa y mucho. Nosotras, al trabajar con empresas que están enfocadas en impacto, muchas veces nos pasa de conocer candidatos que
como te decía antes, tal vez en lo técnico por ahí hay otros candidatos que están mejor, pero este candidato con el sentido de misión que tiene, te va a dar vuelta a la empresa y te la va a dar vuelta para bien. Y vale la pena darle un tiempito a que llegue al nivel técnico que necesitamos, pero es un candidato que es un sí. Así que eso también tenerlo en cuenta.